En lo que parece como un mundo cada vez más amenazado por el colapso, que podría resultar en una falta de petróleo, las personas están buscando alternativas de energía de fuentes tales como motores eléctricos, paneles solares y de hidrógeno. Sin embargo, esta última opción podría ser el combustible del futuro. Cabe mencionar que la cantidad de energía necesaria para producir hidrógeno a partir del agua es bastante alta. Nosotros debemos tener en cuenta que 2/3 de la superficie del planeta Tierra está compuesto de agua, lo que implica que tenemos una casi ilimitada fuente de suministro de hidrógeno. Además, cuando el hidrógeno se quema, no se liberan agentes contaminantes. Solo una cuestión sigue siendo: ¿cómo aislarla del agua de hidrógeno? Varios años atrás, un grupo de inventores surgieron quienes afirmaron que han tenido éxito en la creación de un motor con alimentación de agua. En este video, vamos a mirar a este tipo de vehículo. Una invención que está frecuentemente envuelto en misterio. Se ha también sugerido que una mano negra, que representa la industria del petróleo, podría no querer esta invención y que saliera a la luz bajo cualquier circunstancia. En su novela La isla misteriosa de 1875 de Julio Verne, se predijo que el agua sería el combustible del futuro. Después de eso, los nazis, quienes estuvieron siempre por delante en la curva en cuanto a las invenciones encubiertas, fueron capaces de hacer gasolina sintética usando un proceso conocido como Vergis, pero el proyecto fue abandonado pese a que su costo era demasiado alto. El primer motor de agua fue creado por un inventor excéntrico llamado Arturo Esteves Varela. El peculiar invento de Varela. Este peculiar personaje inventó un motor de agua. Varela se montaba en una motocicleta y hacía viajes por los lugares cercanos con el fin de realizar demostraciones a las personas. Además, con la ayuda de su motor de agua, el cual era capaz de hacer funcionar un Seat 600 a la perfección. Comenzaba sus demostraciones bebiendo agua de un recipiente, para así demostrarle al público que aquello que vertía en el tanque era agua común y corriente. Después llenaba con agua del recipiente el depósito de la motocicleta y agregaba otro producto misterioso, cuyo origen nunca reveló. Según Varela, este producto misterioso costaba en aquella época, principios de los 70, 10 pesetas el kilo. Al entrar en contacto con el agua, este provocaba una reacción en la que se obtenía instantáneamente hidrógeno, sin necesidad de la presencia de calor o de electricidad. Y para completar aún más su hazaña, este fantástico motor era aún más eficaz que los motores de gasolina. Aún después de las numerosas demostraciones que realizó a lo largo de España, Esteves Varela no logró convencer nunca a la comunidad científica. Los científicos no aceptaban que un motor funcionara con agua, a la cual se le agregaba un producto desconocido, y éste tuviera la capacidad de generar energía suficiente para darle movimiento a un vehículo. Tras varias sesiones en el Colegio de Peritos Industriales, el mismo Franco ordenó a los medios de comunicación que no difundieran más este tema. Esteves Varela poseía patentes de prácticamente 100 inventos y pudo conseguir 2 medallas de plata en 2 concursos a nivel internacional, la primera con un purificador de gases contaminantes y la segunda con un sistema de reparación y recuperación de helicópteros, el cual fue de gran interés para la NASA. Pero su gran invento fue sin duda el motor de agua, un invento que le impuso grandes gastos para esa época, hasta 900,000 pesetas, el cual equivale a más de $500,000 actualmente. Según Varela, con 2,5 litros de agua y 1 kilogramo del producto misterioso, se conseguían 3 metros cúbicos de hidrógeno, lo cual significa que equivale a la misma cantidad de metros cúbicos que producen 9 litros de gasolina de 96 octanos, demostrando así la superioridad que su invento tenía sobre los motores convencionales.
Tras un periodo de demostraciones por España, Esteves Varela se alejó de la vista del público y con él, el secreto de su motor.